Una yegua gravemente herida huye de madrugada y lo que cargaba en el vientre dejó al pueblo en shock. Nadie imaginó que aquella noche oscura traería algo más que el sonido de cascos en la lejanía. Lo que parecía una simple fuga se convirtió en el inicio de un misterio que estremecería a todo el pueblo. Y cuando finalmente descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde para mirar atrás. «¿Otra vez esos perros?», murmuró doña Estela, ajustándose el chal sobre los hombros mientras abría la puerta trasera de su casa. El cielo estaba aún oscuro, apenas dibujado por una línea tenue en el horizonte. La brisa traía olor a tierra húmeda y leña encendida, mezclado con el canto lejano de un gallo impaciente. Santa Lucía del Valle apenas comenzaba a desperezarse, pero algo en el aire no encajaba. Desde la tranquera, Estela miró hacia el campo. Nada. Silencio. Ni siquiera los caballos en el establo parecían inquietos. Solo el zumbido sordo de un mal presentimiento le rozaba el pecho. Volvió a entrar y puso la pava sobre el fuego. Mientras el agua calentaba, acomodó las sillas de la galería y barrió las hojas secas que el viento había arrastrado durante la noche. Su casa, humilde pero firme, era su refugio desde hacía más de 30 años. Allí había criado a sus 2 hijos, ahora lejos, con sus propias vidas, y había enterrado a su esposo bajo el nogal del fondo, con una cruz de madera hecha por ella misma. De pronto, el silbido del agua hirviendo fue interrumpido por un sonido agudo y seco, un relincho. Estela se congeló. Un segundo relincho, más largo, más desesperado, y luego el estruendo de cascos golpeando la tierra, acercándose. Salió sin pensarlo, dejando el mate olvidado en la mesa. Cruzó el patio con pasos cortos y rápidos, con el corazón acelerado. Cuando llegó a la entrada del corral, la vio. Una yegua, sola, jadeante, cubierta de barro y sangre seca. Tenía el flanco izquierdo herido y cojeaba. Su mirada era de un miedo puro, animal, como si hubiese huido del mismo infierno. Estela no dijo nada, solo estiró los brazos lentamente con las palmas abiertas. La yegua retrocedió, relinchó otra vez y luego, para sorpresa de Estela, se quedó quieta. Respiraba con fuerza, el vapor saliendo en bocanadas por la nariz. «Tranquila, mi niña, tranquila estás». El sol comenzaba a levantarse, tiñendo de rojo las montañas. La silueta de la yegua se recortaba contra la luz, como si no perteneciera del todo a este mundo. Estela dio un paso más y pudo ver la herida en el costado. Una rasgadura profunda, quizás un alambre, quizás algo peor. Pero lo que más le llamó la atención fue otra cosa. El vientre de la yegua, abultado, vivo, como si una vida se moviera dentro. «Estás preñada», susurró con una mezcla de asombro y angustia. De pronto, un fuerte golpe en la tranquera la hizo girar. La madera se sacudió. Al otro lado, solo se veían los arbustos temblando. Alguien la seguía. El corazón de Estela latía como tambor. La yegua también lo sintió. Se irguió, tensó las patas y soltó un relincho largo de advertencia. Estela retrocedió un paso. No había tiempo para pensar, solo para actuar. «¡Vamos adentro!». Abrió la puerta del viejo galpón que usaba para guardar herramientas y le hizo señas. Contra todo pronóstico, la yegua entró. Estela cerró tras ella y trabó la puerta con una pala vieja. La adrenalina no le permitía sentir el miedo, solo el impulso de proteger. Regresó a la casa sin decir palabra. Sirvió el mate con manos temblorosas. Observó por la ventana mientras la espuma giraba dentro del recipiente. ¿De dónde venía ese animal? ¿Quién le había hecho daño? ¿Y por qué, entre tantos lugares, había llegado justo a su terreno? A lo lejos, el primer colectivo de la mañana levantaba polvo en la ruta de tierra. El pueblo despertaba. Pero en casa de Estela, la calma de Santa Lucía acababa de romperse.
La lluvia caía con suavidad sobre el techo de chapa, como un murmullo constante que envolvía la madrugada. Eran las 3:15 cuando doña Estela abrió los ojos, sin saber exactamente por qué. Algo la había despertado. No era un sueño, no era un ruido común. Se quedó un momento en silencio, sentada en la cama, con los pies colgando sobre el suelo frío. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, sino por esa sensación que a veces se tiene antes de que algo pase. Un presentimiento. Y entonces lo escuchó. Primero lejano, apenas un eco, tac, tac, tac. Después, más fuerte, como si el mismo campo temblara. Tac, 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 un galope, desesperado, rápido, irregular. Estela se levantó sin encender la luz. Se envolvió en su chal, metió los pies en las pantuflas de lana y fue hacia la ventana. Corrió la cortina con cuidado. Afuera, la oscuridad era espesa, pero los rayos de luna entre las nubes dibujaban siluetas. El portón del corral estaba abierto. Algo se movía al fondo del terreno, algo grande. «¿Quién anda ahí?», dijo en voz alta, más para hacerse compañía que para obtener respuesta. Salió con una linterna en mano. La humedad del suelo le calaba hasta los tobillos. Caminó hacia el ruido, guiada por la respiración entrecortada de un animal que no podía ver del todo, pero que sentía cerca. Y entonces, al enfocar con la linterna, lo vio. Una yegua. Estaba de perfil, con el lomo arqueado, las patas manchadas de sangre seca y el cuerpo cubierto de barro. La luz la hizo relinchar fuerte y dar un paso atrás. Se notaba asustada, agotada, pero aún con esa chispa salvaje que tienen los animales que no se dejan morir. «Tranquila», dijo Estela bajando la linterna. «No te voy a hacer daño». La yegua respiraba con dificultad. Tenía una herida abierta en el costado. Al moverse, sus patas traseras temblaban. Dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse, pero algo en su instinto le impedía confiar del todo. Estela se mantuvo firme. No hizo gestos bruscos. Solo abrió con lentitud la puerta del pequeño establo viejo, el que usaba en invierno para guardar leña. «Si quieres, ahí hay techo y calor». Durante unos segundos ambas se quedaron inmóviles. Y entonces, como si entendiera, la yegua se metió al establo. Fue en ese momento, cuando la vio pasar bajo la luz de la luna, que Estela notó el detalle. Su vientre abultado, no de enfermedad, no de hinchazón, sino de vida. La yegua estaba preñada. Esa revelación le atravesó el pecho, como si algo en ella también despertara. Hacía años que no sentía esa mezcla de ternura y responsabilidad. Ya dentro del establo, la yegua se acomodó en un rincón, respirando pesadamente. Estela se agachó con cuidado, sin acercarse demasiado. «¿De dónde saliste, criatura?», susurró. «¿Quién te dejó así?». Un trueno retumbó en la distancia. La tormenta se aproximaba, y con ella, algo más que lluvia. Estela cerró la puerta del establo, la trabó con un gancho de hierro y se quedó un momento afuera, mirando hacia el camino de tierra. Vacío, silencioso. Pero el aire ya no olía igual. Ahora traía el perfume de lo incierto. Regresó a la casa con pasos lentos, la mente inquieta y el corazón cargado. Algo le decía que esa noche no había terminado, que esa yegua no había llegado por casualidad, y que lo que traía en el vientre aún no estaba dicho. La lluvia había cesado cuando el sol empezó a asomar entre las nubes espesas. Un rayo tenue iluminó el patio trasero mientras doña Estela se abrochaba el abrigo y caminaba con una taza de caldo caliente entre las manos. No había dormido nada, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía los de la yegua, grandes, oscuros, llenos de un dolor mudo que le apretaba el alma. Al abrir la puerta del galpón, el olor a madera húmeda y paja vieja le dio la bienvenida. Y ahí estaba ella, acurrucada en una esquina, con las orejas atentas, pero sin moverse.
Seguía respirando con esfuerzo, pero sus ojos ya no eran los de una bestia a la defensiva. Ahora parecían los de alguien que había encontrado un rincón donde dejar de correr. «Buenos días, hermosa», dijo Estela con voz suave, mientras dejaba la taza en un banco y se acercaba con calma. «No sé de dónde vienes, pero si llegaste hasta acá es porque necesitabas algo, o a alguien». La yegua no retrocedió. Tampoco avanzó. Solo giró levemente la cabeza, como si entendiera, y por primera vez Estela se dio cuenta de lo flaca que estaba. El lomo marcado, las costillas asomando bajo el pelo mojado, pero lo más impactante era la herida en el costado, fea, abierta, mal curada. No era nueva, pero tampoco vieja, y sin duda no había sido tratada con cuidado. «¿Quién te hizo esto, mi niña?», murmuró, tocándose el pecho. «¿Y cómo terminaste tan lejos?». Volvió a la casa por una manta vieja, un poco de avena remojada y agua tibia. Regresó al establo y colocó todo en un rincón sin exigir nada. Dejó que la yegua eligiera. Se quedó ahí sentada, observando, mientras la luz del día iba pintando el interior del galpón con tonos cálidos. Después de un rato, la yegua se incorporó lentamente. Avanzó con dificultad hacia el balde de agua. Bebió. Luego, olfateó la avena y, con algo de duda, empezó a comer. Fue entonces que Estela supo que se iba a quedar. «Lucinda», dijo de pronto con una pequeña sonrisa, «así te vas a llamar, porque tienes cara de mujer fuerte, de esas que aguantan todo y no se quiebran. Y porque no me vas a decir tu nombre, ¿verdad?». Lucinda alzó la cabeza por un instante, como si respondiera. A Estela se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Era una mujer de pocas lágrimas y mucha memoria, y en esa mirada encontró algo que no sabía que necesitaba, una razón para volver a levantarse cada mañana con propósito. El sonido del motor de una camioneta interrumpió el momento. Estela salió, extrañada. Desde la calle de tierra, una Ford vieja avanzaba despacio. Era Germán, el veterinario del pueblo. «Doña Estela, ¿todo bien? Me llamó Marta. Dice que escuchó ruidos raros anoche por esta zona». «Pasa, Germán», dijo ella, haciendo un gesto con la mano. «Tengo algo que quiero que veas». Minutos después, el hombre observaba a Lucinda con el ceño fruncido, la revisó en silencio, se agachó para mirar la herida, palpó el vientre abultado. Luego se puso de pie y miró a Estela. Está preñada, y con suerte le quedan 2 o 3 semanas. Y la herida no es nueva, pero sí grave, necesita limpieza, antibiótico. Y lo más raro es esto. Señaló unas marcas en la piel, en el cuello, apenas visibles bajo el barro. Eso es una marca de hierro. Alguien la quemó. No se ve del todo, pero si la limpio, podría decirte más. Estela lo miró seria. Hazlo. Quiero saber de dónde vino. El silencio se instaló entre ellos, denso. Lucinda parpadeó, tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, parecía no tener miedo. Pero afuera, en algún lugar, lo que ella traía consigo ya empezaba a despertar sombras del pasado, y el pueblo, aún dormido, estaba por enterarse. Germán se quedó de pie frente a la yegua un buen rato, con los labios apretados y la mirada clavada en las marcas de su cuello. El galpón estaba en silencio, salvo por el golpeteo suave de la lluvia que aún caía sobre el techo de chapa. «Esto no es cualquier marca», dijo al fin con voz baja. «Es de hierro caliente, pero está hecha a medias. Como si hubieran querido ocultarla o se hubieran apurado». Estela frunció el ceño. Se cruzó de brazos incómoda. «¿Crees que la robaron o que la estaban escondiendo?», respondió él, mientras se limpiaba las manos con un trapo. «O las dos cosas». Lucinda, echada sobre un colchón improvisado de paja y mantas, respiraba con cierta calma, pero sus orejas seguían alerta, girando al menor ruido.
Su cuerpo aún hablaba de días duros, de huidas largas, de noches sin techo. ¿Y nadie la reconoce?, preguntó Estela, mirando por la ventana como si esperara ver a alguien aparecer por el camino. Pregunté en la estación esta mañana. Nadie ha reportado una yegua perdida, y menos una en estas condiciones. ¿Y si la trajeron de otro lado?, aventuró ella. Germán asintió. No lo descarto. Pero hay algo más, doña Estela. Mira esto. Se agachó de nuevo y levantó con cuidado la crin del animal. Bajo el pelo, justo donde comienza el cuello, se notaba una cicatriz vieja, recta, profunda. Esto es corte limpio, hecho con cuchillo. Alguien la marcó y luego la lastimó. La rabia subió como fuego por el pecho de Estela. Cerró los puños sin darse cuenta. «¡Bestias!», soltó entre dientes. «¿Cómo puede haber gente tan cruel?». «Los hay», dijo él serio, «y muchos, en especial entre los que crían animales para competir o vender. Ahí la plata importa más que el bicho». El silencio volvió a llenar el lugar. Solo se oía la respiración de Lucinda y el zumbido lejano de los insectos. Afuera, el sol comenzaba a empujar las nubes y a secar la tierra. «La vamos a cuidar», afirmó Estela con una firmeza que no dejaba lugar a duda. «Aquí está segura». Germán la miró con respeto. «Sé que sí, pero ten cuidado. Si alguien la quiere de vuelta, tal vez no toque la puerta con buenas intenciones. Si alguien se atreve a cruzar esta tranquera con malas intenciones», dijo ella sin apartar la vista de la yegua, «se va a llevar una sorpresa». Mientras Germán guardaba sus cosas, Estela salió al patio. Desde la esquina del cerco vio acercarse a Marta, la vecina que siempre andaba husmeando entre los chismes del pueblo. Venía con paso rápido, el cabello recogido y cara de pocos amigos. «¡Doña Estela!», gritó antes de llegar. «¿Qué es eso que me contaron? ¿Que tienes un caballo lastimado en el galpón?» «Una yegua», corrigió Estela sin perder la calma. «Apareció anoche, sola, herida. La estoy cuidando». «Pues ten cuidado. Hoy en la tienda escuché que por los campos de San Pedro andan buscando una yegua robada. Dicen que es valiosa y peligrosa». «¿Quién lo dice?» «Uno de los muchachos del tambo, no sé cuál. Pero yo que tú la devuelvo antes de que te metas en líos». Estela la miró fijo. «Yo no devuelvo lo que me llegó pidiendo ayuda». Marta resopló, dio media vuelta y se fue sin despedirse. Cuando volvió al galpón, Lucinda seguía ahí con la cabeza baja y los ojos tranquilos. Pero en el aire flotaba algo nuevo, una tensión que no estaba antes. Ya no era solo una yegua herida, ahora era un misterio que empezaba a incomodar a más de uno. Y en Santa Lucía, los secretos no tardan en salir a la luz. El murmullo de los vecinos no tardó en correr como agua entre dedos. En Santa Lucía, una mirada curiosa bastaba para encender una historia, y cuando Marta se enteró de la llegada de Lucinda, fue como echar leña seca a una fogata mal apagada. A los 2 días, mientras Estela barría la entrada con su escoba de palma, la vio venir de nuevo. Marta caminaba como quien no quiere la cosa, pero sus ojos ya venían afilados, con el ceño fruncido y la boca apretada. «Buen día, Estelita», saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Cómo sigue la famosa yegua?» «Viva y tranquila», respondió sin dejar de barrer. «Gracias por preguntar». Me alegro. Pero fíjate que ayer me crucé con Cholo, el mozo del bar del cruce. Me dijo que hace poco pasó por allá uno de esos hombres raros, de botas lustrosas y cara de patrón. Estaba preguntando por un animal perdido. Estela la miró de reojo. No necesitaba ser adivina para saber a dónde iba esa conversación. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pues nada, claro. Solo que en la descripción que dio se parecía bastante a tu yegua. Flaca, lastimada, embarazada.
Ya sabes cómo es la gente de campo. Los animales valen más que el apellido. Aquí no vino nadie, respondió firme. Y si aparece, que traiga papeles y explique por qué la dejó hecha pedazos. Marta suspiró, fingiendo inocencia. No lo digo por ti, Estela, pero hay nombres que mejor no andar provocando. ¿Recuerdas a los Gaitán? Ese criadero grande de caballos de carrera, allá por los cerros. Dicen que lo cerraron por cosas feas, maltratos, robos. Pero el mayor, ese tal Ismael Gaitán, todavía anda suelto. Y tiene fama de no olvidar lo que cree suyo. El nombre cayó como piedra en un charco. Estela se quedó quieta, sintiendo cómo le latía el corazón más rápido. No me importa cómo se llame, dijo, clavando la escoba en el suelo. Lo que sé es que esa yegua llegó a mi casa buscando refugio. Y si vino huyendo de alguien como ese tal Gaitán, menos razón tengo para entregarla. Estás jugando con fuego, querida, susurró Marta bajando la voz. No es cualquier cosa. Esa gente tiene plata y contactos. Y yo tengo dignidad, contestó sin titubear. Que me vengan a buscar si se atreven. Marta la miró unos segundos en silencio, luego se encogió de hombros y dio media vuelta. Después no digas que nadie te avisó. Esa noche, Estela no pudo dormir bien. Caminaba de un lado a otro dentro de la casa, con el farol encendido y el oído puesto en cada crujido del viento. Cada sombra detrás del alambrado le parecía una amenaza. Fue al establo con una linterna y se sentó junto a Lucinda. La yegua dormía recostada, pero al sentirla cerca, movió la cabeza y le rozó la pierna con el hocico. «Te están buscando, ¿verdad?», le dijo en voz baja. «Y no precisamente para darte una caricia». Le acarició el cuello despacio, sintiendo cómo el calor del animal le devolvía algo de paz. «Pero no te van a llevar, no mientras yo esté viva». En ese momento, afuera, se oyó un motor encenderse en la distancia. Un vehículo pesado, que no era del pueblo. No había luces, solo el sonido y la sospecha. Y así, mientras el campo dormía, el miedo empezó a caminar junto a los murmullos. Algo se acercaba. Y ya no era solo Marta, era el pasado que venía tocando la tranquera. La mañana amaneció espesa, con el cielo encapotado y el olor a tierra húmeda aferrado al aire. Estela se abrochó la bata con prisa y fue directo al establo. No había pegado un ojo en toda la noche. A cada crujido del campo, su mente volvía a las palabras de Marta, a ese nombre que llevaba años sin escuchar. Gaitán. Cuando abrió la puerta, Lucinda se movió inquieta, dando pasos cortos, nerviosos, como si también hubiese presentido algo. Estela se detuvo unos segundos para observarla con atención. La yegua tenía la mirada cargada, no de miedo puro, sino de desconfianza, como si esperara que en cualquier momento alguien volviera a hacerle daño. «Tranquila, mi niña», murmuró acercándose con cuidado. «Nadie va a tocarte aquí». Le llevó un balde con agua limpia y un poco de salvado húmedo. Lucinda comió, pero no con la calma de los días anteriores. Estaba alerta, los oídos tensos, la cola moviéndose con impaciencia. Fue entonces, al pasarle un paño tibio por el lomo, que Estela notó algo raro. En el costado derecho, justo donde el pelaje se hacía más claro, había una zona con líneas finas, como cicatrices antiguas. Al principio pensó que era por ramas o algún accidente en el monte, pero al tocar con más detalle, descubrió que las marcas no eran al azar. Formaban una figura extraña, algo como una letra mal hecha o un símbolo incompleto. «¿Qué te hicieron?», susurró, agachándose para ver mejor. Lucinda retrocedió de golpe, empujándola sin querer. Estela cayó sentada en la paja, más sorprendida que herida. La yegua se giró, nerviosa, con los ojos abiertos de par en par, resoplando fuerte. «Shh, está bien, no pasa nada», dijo poniéndose de pie despacio.
La reacción no había sido de dolor, sino de pánico. Esa zona del cuerpo le disparaba una memoria que no sabía olvidar. Estela se acercó de nuevo, esta vez sin tocarla, solo hablando en voz baja, como quien consuela a una criatura herida del alma. ¿Eso fue lo que te marcó para siempre? ¿Fue ahí donde empezó tu huida? Lucinda bajó la cabeza y por un momento pareció rendirse. Se quedó quieta, los músculos aún tensos, pero sin moverse más. Estela se le acercó con cautela y se sentó a su lado en el suelo. «No necesitas contarme nada, pero yo quiero entender», dijo con voz rota. «Porque si hay algo que aprendí en esta vida, es que nadie corre sin razón. Y tú corres desde hace mucho». El sonido de una moto lejana cortó el silencio. Lucinda se irguió de inmediato. Estela también se puso de pie. Salió del establo y miró hacia el camino. La moto ya se alejaba, pero el sobresalto no desapareció. Volvió a entrar y, sin pensarlo mucho, buscó una tijera vieja, cortó un mechón de crin junto a las cicatrices y lo guardó en una bolsita de tela. Si esto es lo que creo que es, alguien más va a tener que darme respuestas. Esa tarde, fue al almacén del centro a buscar unos víveres. Al pagar, se encontró con don Abel, un viejo cuidador de caballos retirado, que pasaba las tardes hablando de carreras que ya nadie recordaba. «Don Abel, ¿usted alguna vez vio marcas como esta?», le preguntó, mostrándole un dibujo rápido que había hecho en una servilleta. El hombre arrugó la frente y entrecerró los ojos. Eso es de los Gaitán, señora, pero esa no es la marca legal. Esa era la de castigo. Solo la ponían a los animales que no servían, a los que se quebraban en la pista o no obedecían». Estela sintió un escalofrío en la espalda. El dibujo le temblaba en la mano. ¿Y qué hacían con ellos? Nada bueno. A veces los vendían por fuera, otras veces desaparecían. Esa noche, de regreso en su casa, Estela se sentó frente al establo sin decir palabra. Lucinda la miraba desde dentro, con los ojos tranquilos pero rotos. Ya no quedaban dudas. La yegua había sido desechada, pero había sobrevivido y había llegado hasta allí, como quien busca un último rincón donde la vida todavía valga la pena. Y Estela supo, con una certeza que le pesaba en el pecho, que protegerla no sería fácil, pero sí necesario. El sol de la mañana entraba a chorros por las rendijas del galpón, tiñendo la paja de dorado. Estela, de rodillas junto a Lucinda, pasaba con delicadeza un cepillo de cerdas suaves por su lomo. La yegua, por primera vez desde que había llegado, no se tensaba, ni retrocedía, solo cerraba los ojos y respiraba profundo, como si ese gesto sencillo le aliviara un peso que no se veía. «Así, mi niña, así», susurraba Estela. «No hay apuro». Era raro, pero entre esas manos ásperas por los años y el cuerpo maltratado de Lucinda, algo se estaba construyendo, un lenguaje sin palabras, una complicidad nacida del dolor compartido, de las heridas que no se muestran, pero que se sienten a la distancia. Desde que la yegua había llegado, la rutina de Estela había cambiado. Ya no desayunaba sola, ya no se acostaba temprano. Su día giraba alrededor del cuidado de ese ser silencioso, como si con cada caricia también curara algo dentro de ella misma. Una tarde, mientras le aplicaba una pomada natural en las cicatrices, Lucinda apoyó el hocico en el hombro de Estela. No fue un movimiento brusco ni defensivo. Fue suave, casi tímido. Y a Estela se le humedecieron los ojos. «Ay, chiquita, si supieras cuánto necesitaba esto yo también». No hablaba con nadie sobre eso, ni con sus hijos por teléfono, ni con las vecinas. Pero desde que había enviudado, una parte de ella se había quedado en pausa, como si el reloj de su alma se hubiese detenido en ese velorio silencioso bajo el nogal del fondo. Y ahora, sin pedir permiso, Lucinda lo estaba echando a andar otra vez.
Pero no todo era paz. Un día, mientras barría el patio, vio en el portón una marca rara, como si alguien hubiese apoyado una mano sucia o un trapo lleno de grasa. No era normal, y aunque no lo dijo en voz alta, supo que no era casualidad. Esa noche reforzó el candado del establo, puso una pala junto a la puerta y le habló a Lucinda como si pudiera entenderlo todo. Si alguien vuelve, no tengas miedo. Yo también sé defender lo que amo. Al día siguiente, llegó Germán con unas vendas nuevas y unas vitaminas que había conseguido en el pueblo vecino. Al ver a Lucinda tan serena, sonrió. «Te está tomando cariño», dijo, revisando sus patas. «Antes ni me dejaba tocarla». «Y yo a ella», respondió Estela sin pensarlo. «Es como si ya nos conociéramos de antes. No me sorprende. Los animales sienten, a veces más que las personas». Estela lo miró de reojo, con esa media sonrisa que usaba cuando algo le dolía, pero no quería decirlo. Germán le devolvió la mirada, con respeto. «Tú también te ves diferente», agregó, «más entera». «Será el aire», bromeó ella, encogiéndose de hombros, pero sabía que no era el aire, era esa yegua, esa criatura que había llegado rota y que, sin buscarlo, le estaba enseñando que todavía podía cuidar, que todavía tenía algo que dar. Esa noche, mientras la luna llena se asomaba por detrás del monte, Estela se quedó un rato largo sentada frente al establo. Lucinda, desde adentro, la miraba en silencio, con la cabeza apoyada sobre las patas. El campo estaba tranquilo, pero la calma ya no era la misma. Ahora era más profunda, más firme. Algo estaba sanando, y aunque el peligro seguía ahí, rondando en las sombras, en ese rincón del mundo había nacido un lazo que ni el miedo podría romper. Era una mañana tibia, de esas que empiezan con rocío y promesa de calor. Estela ya había limpiado el establo y estaba preparando la comida de Lucinda cuando notó algo distinto. La yegua no comía con el mismo entusiasmo de siempre. Olfateaba el balde, pero se quedaba quieta, como si algo la incomodara. «¿No tienes hambre, mi niña?», preguntó con ternura, acariciándole el cuello. Lucinda soltó un resoplido y se giró de costado, revelando su vientre abultado. Estela lo miró con atención. No era solo el tamaño, era el movimiento. Había algo ahí adentro, vivo, presente. Levantó la vista con el ceño fruncido. Ya lo había intuido, sí, pero esta vez fue diferente. Sintió una certeza en el cuerpo. Lucinda estaba preñada y no le quedaba mucho. Esa misma tarde fue al pueblo a buscar a Germán. Lo encontró saliendo de la ferretería, con una bolsa de tornillos bajo el brazo. «Necesito que vengas a casa, hoy mismo». «¿Qué pasó? ¿Está bien la yegua?» «No lo sé, pero creo que vamos a ser dos en ese establo». Cuando llegaron, Lucinda estaba echada, tranquila pero vigilante. El aire adentro se sentía denso, como si la propia yegua supiera que algo importante estaba por revelarse. «Déjame verla», dijo Germán con voz baja. Con cuidado, revisó el vientre, palpó los costados, escuchó los latidos con su estetoscopio. Tardó más de lo normal. Estela se mantenía en silencio, nerviosa, hasta que al fin él se incorporó con el rostro serio. «Sí, está preñada», confirmó, «y le falta poco. Tal vez un par de semanas, quizás menos. ¿Y eso es todo?» «No», la palabra quedó colgando en el aire como una soga floja. «Hay algo raro. El tamaño del vientre no coincide del todo con el tiempo de gestación. Tampoco el ritmo del latido fetal. Es como si estuviera adelantado, o como si no fuera una sola cría». Estela lo miró sin parpadear. «¿2 potrillos? Es raro. No es lo más común, pero no imposible. El problema es que con las condiciones en las que ha estado, el parto podría complicarse». Lucinda movió la cabeza, inquieta.
Parecía saber que hablaban de ella, como si cada palabra la tocara. ¿Pueden hacer mal?, preguntó Estela, con un nudo en la garganta. Puede pasar cualquier cosa, sobre todo si fue golpeada, mal alimentada o si estuvo sometida a mucho estrés, y esa yegua vivió todo eso. El silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Afuera, el viento empezaba a soplar con más fuerza. Las hojas secas bailaban por el patio y un par de nubes cargadas asomaban por el cerro. ¿Y qué hacemos?, preguntó ella al fin. Esperar, observarla, y cuando llegue el momento estar listos. Si me avisas a tiempo, yo vengo. Antes de irse, Germán la miró con seriedad. Hay algo más. Esa cría, sea una o dos, puede ser la última oportunidad de esta yegua para tener paz, pero también puede ser la razón por la que alguien venga a buscarla. Las palabras le calaron hondo. Hasta entonces había pensado en Lucinda como un alma herida. Ahora comprendía que no estaba sola, que adentro de ella crecía una historia aún más frágil. Esa noche, Estela se sentó junto a la puerta del establo con un cuaderno viejo entre las manos. Comenzó a escribir sin saber muy bien por qué. Si llega el momento y yo no estoy lista, que estas palabras sirvan para decirle al que venga que aquí se protegió la vida, no se vendió, no se traicionó. Lucinda la miraba desde su rincón, los ojos brillando con una calma que parecía prestada. Pero en el fondo, ambas sabían que lo que venía no iba a ser fácil, y que lo que esa yegua llevaba en el vientre no era solo un potrillo, era una verdad que podía cambiarlo todo. El cielo se había puesto gris, anunciando una lluvia que parecía no decidirse a caer. Estela preparaba café mientras la vieja radio de la cocina lanzaba su señal algo rasposa, como si también despertara con sueño. Le gustaba escucharla por las mañanas, más por costumbre que por interés. Era una manera de sentir que el mundo seguía girando allá afuera, aunque ella se hubiera quedado quieta en su rincón del campo. La voz del locutor irrumpió entre noticias de política y precios de mercado. Y en nuestra sección de archivo recordamos hoy uno de los escándalos más oscuros en la historia ganadera de la provincia. El caso de la Hacienda El Cauce, clausurada hace casi 10 años por denuncias de maltrato, tráfico y competencias ilegales con caballos de pura sangre. Estela dejó la taza a medio llenar y se acercó a la radio, girando el volumen. Fue uno de los criaderos más influyentes en la región. Su dueño, Ismael Gaitán, nunca fue condenado, pero su nombre quedó manchado desde entonces. Se encontraron animales mutilados, herraduras ilegales, documentos falsificados y restos de al menos 6 ejemplares enterrados en terrenos irregulares. La garganta se le cerró. Sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien acabara de pronunciar un secreto que solo ella sabía. Las autoridades clausuraron la hacienda luego de que un veterinario, cuya identidad nunca se hizo pública, entregara pruebas clave. El caso fue tapa de diarios por semanas y muchos criadores de la zona rompieron relaciones con Gaitán. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con los caballos desaparecidos. Estela se quedó inmóvil. Las palabras le retumbaban en el pecho. El nombre, el lugar, el silencio, todo encajaba. No era solo un rumor de Marta, era real. Y Lucinda venía de ahí. Apagó la radio de golpe. El silencio fue más pesado que el ruido. Corrió al galpón sin pensarlo. Lucinda estaba de pie, respirando con dificultad. Al verla, se acercó como una criatura buscando abrigo. «Tú saliste de ese infierno, ¿verdad?», le dijo en voz baja con los ojos vidriosos. «Tú viste todo eso, lo viviste, y escapaste con vida». La yegua resopló y apoyó la frente contra el pecho de Estela. Ella la abrazó sin miedo, con fuerza, con rabia. En ese instante, la puerta del galpón crujió con un golpe seco. Estela se giró, con el corazón en la garganta. No había nadie.
Pero el mensaje era claro. El pasado había despertado. Esa noche no encendió ninguna luz. Cerró ventanas, puso trancas en las puertas y durmió con la radio en volumen bajo, como si una voz humana le sirviera de escudo. No le contó a nadie lo que escuchó, ni a Germán, ni a sus hijos por teléfono. Era suya esa verdad y tenía que digerirla sola, con calma, como se digiere el miedo cuando uno ya vivió demasiadas tormentas. Porque ahora sabía que no era solo una yegua abandonada. Lucinda era testigo de algo que muchos querían enterrar, y lo que llevaba en el vientre podía ser la clave para que todo volviera a la superficie. La pregunta ya no era de dónde venía, la pregunta era quién más lo sabía, y cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran a buscarla. El cielo llevaba días enrojeciendo al atardecer, como si avisara algo que nadie quería escuchar. El calor era espeso, pegajoso, y las nubes se acumulaban en el horizonte como una amenaza muda. Santa Lucía del Valle olía a tierra cargada, a cambio inminente. Estela lo sentía en los huesos, esa clase de sensación que solo conocen los que han vivido muchas temporadas. Caminaba por su terreno como quien anticipa una guerra. Cerraba bien las gallineras, recogía las mantas del patio, reforzaba la puerta del galpón donde dormía Lucinda. Cada gesto estaba lleno de una urgencia silenciosa, como si supiera que la tormenta no sería solo de agua. Y no se equivocaba. Esa mañana, mientras compraba unos víveres en la tienda de don Julián, alcanzó a escuchar un murmullo entre las clientas. No decían su nombre directamente, pero lo dejaban caer entre líneas. Palabras sueltas, la yegua, el problema, van a venir a buscarla. Nadie se atrevía a mirarla de frente. ¿Va a llevar pan también, doña Estela?, preguntó don Julián, rompiendo el murmullo con su tono amable, aunque forzado. Sí, Julián. Y azúcar, que la noche se viene pesada, respondió con la vista fija en el ventanal. Al salir, se topó con Marta, que fumaba en la vereda con cara de que sabía más de lo que decía. Dicen que el camino viejo está lleno de barro, pero que un camionetón pasó esta madrugada. Uno de esos que no son de por aquí, soltó sin saludar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Estela sin detenerse. Yo solo comento, pero si fuera tú, no dormiría tan tranquila esta noche. No te preocupes, Marta. Hace tiempo que ya no duermo tranquila. Volvió a casa con el ceño apretado y los pasos firmes. Al llegar al galpón, encontró a Lucinda inquieta, dando vueltas sobre sí misma, resoplando. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por el patio como si bailaran en un velorio. «Shh, mi niña, calma», le dijo, acariciándole el cuello. «Ya sé que lo sientes, ya sé que algo se acerca». Por la tarde, las primeras gotas empezaron a caer, lentas, pesadas. Luego vinieron los truenos, largos y profundos, como si el cielo crujiera por dentro. El primer relámpago iluminó la figura de Lucinda, quieta, con los ojos fijos hacia la entrada del campo. Estela siguió su mirada. No había nadie todavía. Pero algo estaba claro. No era solo el clima el que se estaba descontrolando. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la lluvia azotaba los techos, Estela se sentó junto al establo con una linterna en la mano y la radio encendida. La emisora del pueblo informaba cortes de luz, caminos anegados y recomendaba quedarse en casa. Pero lo que no decían por radio se decía en susurros, que la yegua traía problemas, que su presencia atraía gente peligrosa, que alguien del norte la estaba buscando, que ya habían preguntado por ella en la estación de servicio. Lucinda, acostada sobre la paja, respiraba con esfuerzo. El vientre se le movía como si la vida dentro de ella también sintiera la tormenta. «No te voy a dejar sola, ¿me oyes?», le dijo Estela sentándose junto a ella. Un trueno más fuerte hizo temblar la estructura de madera.
Afuera, todo se volvió agua y viento. Adentro, dos almas resistían, una mujer y una yegua, unidas por el miedo, por las cicatrices y por una promesa no dicha que iban a cuidarse, pasara lo que pasara. Y mientras la tormenta rugía allá afuera, la verdadera estaba por llegar. No con relámpagos, sino con pasos sigilosos, puertas que crujen y voces del pasado que venían a cobrar cuentas pendientes. La lluvia no daba tregua. El viento azotaba los árboles con furia y las ramas se sacudían como si quisieran escapar de la tierra. Estela miraba por la ventana con el corazón apretado. Tenía el impermeable puesto, las botas llenas de barro y una linterna vieja en la mano. La tormenta parecía no tener fin, pero eso no era lo que más le inquietaba. Algo estaba pasando dentro del galpón. Lucinda llevaba horas inquieta, echándose y levantándose, golpeando el suelo con las patas traseras. Respiraba agitada, sudaba, relinchaba abajo. El aire adentro se había vuelto denso, cargado, como si la vida misma estuviera a punto de partirse en dos. Estela abrió la puerta con esfuerzo. El viento casi se la arrebata de las manos. Entró empapada, pero no le importó. En cuanto la linterna iluminó a Lucinda, supo que había llegado el momento. «Ya estás lista, ¿verdad?», dijo en voz baja temblorosa. «Vamos, mi niña, vamos juntas». Lucinda relinchó fuerte. Se echó de lado y comenzó a moverse de forma errática. Sus ojos estaban desorbitados, el vientre temblaba y el cuerpo entero parecía responder a un mandato incontrolable. Estela se arrodilló junto a ella sin saber exactamente qué hacer, pero decidida a no dejarla sola. Estela nunca había asistido a un parto, solo había visto uno, muchos años atrás, cuando su esposo aún vivía y uno de los caballos de tiro parió en pleno amanecer. Lo recordaba como algo tenso, hermoso, casi sagrado. Y ahora, sola, en plena tormenta, se aferraba a esa memoria como a una cuerda en medio del agua. «Resiste, mi niña, tú puedes», le decía mientras acariciaba su cuello. Lucinda bufaba, jadeaba, pateaba el suelo con fuerza. El líquido amniótico se había derramado sobre la paja. El olor era fuerte, ácido. La linterna temblaba en la mano de Estela, pero ella mantenía la mirada fija en el vientre que se movía con espasmos violentos. Y entonces lo vio, una pequeña pezuña asomando, luego otra. El potrillo venía. Estela contuvo el aliento. Su corazón golpeaba como un tambor viejo. El cuerpo de Lucinda se contrajo una y otra vez, hasta que por fin un pequeño cuerpo oscuro cayó sobre la paja, cubierto de membranas y temblores. Estela soltó una exhalación larga. Se acercó rápido, rompió la bolsa con cuidado y limpió la nariz del potrillo. El animalito no se movía. «Vamos, respira, por favor», suplicó, golpeándole suavemente el pecho con la palma. 1 segundo, 2, 3, y entonces un relincho suave, pequeño. «Vida». El potrillo movió la cabeza, luego las patas, y lanzó un gemido débil. Estela cerró los ojos con fuerza, dejando que las lágrimas se le mezclaran con la lluvia que todavía goteaba de su cabello. Pero el alivio duró poco. Lucinda no se calmaba. Seguía jadeando, convulsionándose. Estela, confundida, volvió a mirar el vientre de la yegua. Estaba aún inflamado, demasiado, y entonces comprendió. «No puede ser», susurró, sintiendo cómo el pánico le subía por la espalda. Otro potrillo. Lucinda estaba pariendo 2. «Aguanta, mi niña, aguanta un poco más». Corrió a buscar agua, mantas, más luz. Todo se volvió caótico. La linterna empezó a parpadear. El viento tiró una lámina del techo que cayó con estruendo, y el pequeño potrillo recién nacido trataba de levantarse con torpeza, patinando sobre la paja mojada. Estela volvió al lado de Lucinda justo cuando una nueva contracción sacudió el cuerpo de la yegua. Esta vez fue más violenta y luego
El silencio. No salía nada. No, no, no ahora, dijo Estela, arrodillándose otra vez. Sabía que si la segunda cría no salía pronto, podían morir las dos. No sabía cómo ayudar, pero lo intentó. Buscó con la mano, sintió un bulto. Estaba mal posicionado. «Dios mío, ayúdame», dijo con la voz hecha trizas. Con cuidado, intentó reacomodarlo. Las yeguas no siempre sobreviven partos dobles, y mucho menos si las crías vienen mal. Pasaron minutos eternos, pero con un último esfuerzo de Lucinda, el segundo potrillo cayó al suelo con un golpe sordo. No se movía. Estela lo envolvió de inmediato con una manta, frotándolo con fuerza, como si la vida pudiera llamarse a gritos. Lo agitó, lo levantó un poco, le sopló en la nariz. Nada. «Respira, respira, por favor». Entonces un movimiento leve, luego otro, y finalmente un pequeño relincho ahogado. Estela se dejó caer sobre la paja empapada, agotada pero viva. Lucinda ya no se movía. Estaba tendida, con la mirada cansada pero tranquila. Los potrillos, uno más fuerte, el otro más débil, se acurrucaban junto a ella. La tormenta seguía, pero ahora parecía más lejana, como si el mundo se hubiera detenido en ese establo. Estela los miró a los tres, temblando de emoción. «Lo lograste, mi niña, lo salvaste». Y en ese momento, un sonido la sacó de ese instante sagrado. Un crujido en la puerta trasera, un golpe sordo. Luego, el chasquido de una rama al romperse. Estela se puso de pie de golpe con la linterna aún parpadeando. Caminó hacia la puerta del galpón, el corazón latiendo en la garganta. Aferró la pala que había dejado junto a la entrada y pensó, sin dudar, si vienen por ellos, primero van a tener que pasar por mí. Y así, mientras la tormenta seguía llorando sobre Santa Lucía, adentro del galpón ya no quedaba espacio para el miedo, solo para el amor, la vida y la defensa de lo que nació para quedarse. La tormenta había empezado a retirarse como un animal cansado. Las gotas aún golpeaban el techo, pero ya sin rabia. Solo quedaba el eco de lo vivido. El establo olía a sangre, a barro, a vida recién nacida. Estela, aún arrodillada, respiraba con dificultad. El cuerpo le temblaba de agotamiento, pero su mirada no se despegaba de los potrillos. Uno dormía, aferrado al vientre de Lucinda. El otro aún intentaba mantenerse en pie, torpe pero decidido. Fue entonces, al acomodar la manta que cubría el cuerpo sudado de la yegua, que algo llamó su atención. Una mancha, no de barro ni de sangre, una forma. Frunció el ceño. Se acercó más. Pasó la mano con suavidad por el flanco derecho de Lucinda, justo detrás de la paleta, y ahí estaba, bajo el pelaje mojado, una figura quemada en la piel, casi borrada, pero no del todo. Era una letra torcida, algo entre una G y una C encerrada en un círculo imperfecto. El aire pareció desaparecer del establo. Estela se quedó helada. No puede ser, pero sí podía, lo sabía. Lo había escuchado hacía apenas unos días en la radio. Ese hierro tenía dueño, un dueño que aún andaba suelto. Gaitán. La linterna ya no servía, así que encendió una vela. Se acercó más a la marca y la observó con detenimiento. No había dudas. Lo que tenía frente a sus ojos era una señal de origen, de propiedad, de pasado y también de condena. La voz del locutor volvió a sonar en su cabeza. La hacienda El Cauce, caballos mutilados, pruebas encubiertas, tráfico. Volteó hacia los potrillos, inocentes, frágiles, ajeno a todo ese horror. Lucinda la miró, sin fuerza, pero en sus ojos aún había esa sombra que no desaparece con caricias, esa que nace cuando el alma es marcada antes que el cuerpo. Estela se apoyó contra la pared. El corazón le latía en las sienes. Ya no era solo una historia triste, era una verdad peligrosa.
Ahora entiendo por qué corrías así, murmuró sin poder contener las lágrimas. No escapaba sola. Afuera, el amanecer apenas asomaba. Un hilo de luz gris entraba por la rendija del techo. El viento ya era brisa, pero algo no encajaba. Algo no dejaba a Estela respirar tranquila. Fue entonces cuando lo sintió. Esa sensación que nace en la espalda, como una advertencia que el cuerpo reconoce antes que la razón. Giró lentamente hacia la puerta del establo. Allí, apenas visible detrás del vidrio sucio de la ventanita, una silueta. Alguien la observaba desde afuera, inmóvil, esperando. Estela se levantó de golpe, tomó la pala y dio un paso firme. Abrió la puerta de un tirón. El frío la golpeó en la cara. Pero no había nadie, solo el camino embarrado, la tierra revuelta y huellas frescas que no eran suyas. Estela regresó al establo con el pecho ardiendo. Cerró con traba, apoyó la espalda contra la puerta y respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer, no podía quedarse callada. Caminó hasta su mesa de madera y tomó su cuaderno, el mismo donde escribía desde que llegó Lucinda. Hoy no anotaría pensamientos ni miedos. Hoy dejaría constancia. Mi nombre es Estela Ramírez, y esta yegua fue marcada por la hacienda El Cauce. Hoy, durante el parto, vi con mis propios ojos la señal de Gaitán. No hay dudas. La lleva quemada en la piel. Está viva. Escapó. Y parió 2 potrillos en este campo. Si algo me pasa, si no alcanzo a hablar, que este cuaderno sirva como prueba. Cerró la libreta, la guardó en una caja de galletas de lata y la enterró bajo el piso del establo, justo donde dormían los potrillos, no por desconfianza, por precaución. Más tarde, mientras les preparaba agua tibia con salvado, escuchó un golpe en la tranquera del camino. No fue casual, fue seco, lento. Se asomó por la ventana. A lo lejos, un hombre montado observaba su casa. No hizo gestos, no se acercó, solo esperó unos segundos y luego giró el caballo y se perdió entre los árboles, pero dejó algo en el portón, una flor negra, plástica, clavada en el alambre. Un mensaje sin palabras. Estela cerró la cortina, se sentó en el piso junto a Lucinda y los potrillos. Apoyó la cabeza en la pared de madera y cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido, y ahora todo estaba en juego, porque no había vuelta atrás, porque lo que ella había visto podía desenterrar lo que muchos querían seguir enterrando, y a partir de ese momento, su campo ya no era solo refugio, era evidencia, y ella sin querer se había convertido en la única testigo viva de una historia que el mundo creía cerrada. El campo amaneció pesado, húmedo, como si el aire estuviera hecho de barro. El silencio tras la tormenta no traía paz, sino una tensión que se pegaba a la piel. Estela no había dormido. Pasó la noche entera junto a Lucinda, los potrillos y la pala siempre cerca de la puerta. A media mañana apareció Germán. Traía su maletín de cuero, la camisa empapada de sudor y el ceño más fruncido que de costumbre. ¿Estás bien?, preguntó al verla en la galería. Eso depende de para qué lado mires, respondió ella con los ojos ojerosos y las manos marcadas por la tierra. Pasá, necesito mostrarte algo. Lo guió directo al establo. Cuando vio a los 2 potrillos, Germán soltó un suspiro entre asombro y alivio. Dios, ¿doble? Sí, pero eso no es lo que vine a contarte. Sin decir más, levantó el paño que cubría el costado de Lucinda. Señaló la marca. Tenue, pero inconfundible. Germán se quedó mudo. Se agachó, la observó, la tocó. No necesitó más. No puede ser, murmuró. No puede ser que haya sobrevivido. ¿Tú la reconoces? Él tragó saliva. Se incorporó lentamente, luego la miró como quien lleva años callando. Sí, y no es la primera vez que la veo. Se sentaron en la cocina. El café se enfriaba sobre la mesa, pero ninguno de los dos lo tocaba.
Germán hablaba con la vista fija en sus propias manos. Yo trabajé con Gaitán antes de que todo estallara. Revisaba sus caballos, hacía controles, trataba las lesiones. Al principio no sospechaba nada raro. Era un criadero grande, con plata, con fama, pero algo no me cerraba. Muchos animales se perdían sin explicación. Llegaban heridos, flacos, asustados. Estela no decía nada. Lo dejaba hablar. Era la primera vez que lo veía tan roto. Una tarde llegó una yegua como Lucinda. No sé si era ella, pero tenía esa misma mirada, esa mezcla de dignidad y terror. Estaba preñada. Gaitán dijo que no servía, que había que sacarla del sistema, y al día siguiente desapareció. ¿Y tú no hiciste nada? Sí, lo denuncié. Junté papeles, fotos, grabaciones. Se armó un escándalo. Vinieron periodistas, autoridades. Pero cuando todo se volvió ruido, las pruebas se desvanecieron. Alguien las borró. Alguien con poder. ¿Y tú? Me fui. Cerré el consultorio por un tiempo. Me enfermé. Me dio miedo seguir. Gaitán me hizo llegar un mensaje: el que mete las manos donde no debe termina perdiendo algo. No volví a hablar de eso. Hasta hoy. Estela sacó el cuaderno escondido bajo el piso del establo y lo puso sobre la mesa. Lo abrió en la página donde había escrito la confesión. Lo giró hacia él. Ahora ya no estás solo. Yo lo vi. Yo lo escribí. Y Lucinda está viva. Ella es la prueba que no pudieron desaparecer. Germán leyó en silencio. Luego alzó la vista, y por primera vez en años sus ojos no tenían miedo, tenían decisión. Esto cambia todo. Entonces vamos a usarlo. ¿Sabes lo que estás diciendo, Estela? Si esto sale a la luz, él va a volver, no a preguntar, a callar, y esta vez no va a dejar huellas. No me importa. Lucinda llegó hasta aquí por algo. No me vas a decir que todo esto es casualidad. El veterinario se levantó, caminó de un lado a otro de la cocina. Se frotó la cara, como quien se despierta de un mal sueño. Tengo una amiga en la ciudad. Trabaja en una asociación de protección animal. Si le llevo esto, va a moverse, pero necesito algo más. ¿Qué? Una muestra genética, de la marca, de los potrillos. Algo que confirme que vienen de ese criadero, y si es posible, que uno de los dos sea descendiente directo de los caballos registrados en el cauce. ¿Y eso se puede saber? Sí, pero lleva tiempo, y en ese tiempo tenemos que resistir. Estela se paró frente a la ventana. Afuera, los potrillos tropezaban jugando entre la paja bajo la mirada atenta de Lucinda. La escena parecía simple, hasta feliz, pero en el fondo era un campo minado. ¿Estás dispuesto a ayudarme, Germán? Porque si te vas ahora yo sigo sola, pero no me pienso rendir. Él la miró, luego asintió. No me voy, esta vez no. Se estrecharon la mano, sin palabras grandiosas, solo una promesa entre dos almas viejas que entendieron que hay momentos en la vida donde callar es traición. Y así, en una cocina humilde con café frío y el corazón encendido, se selló el pacto que podía destruir a un hombre poderoso. La historia de Lucinda ya no era solo una historia de escape. Era la llave para abrir lo que el miedo había cerrado durante años. Y esta vez alguien iba a tener que pagar. El campo despertaba entre brumas. El olor a tierra mojada flotaba en el aire y los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la neblina espesa. En el galpón, los potrillos se movían torpes pero vivaces, empujándose entre sí mientras Lucinda los miraba con la serenidad de quien ya ha dado todo. Estela estaba sentada junto a ellos. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Desde que Germán se fue con el cuaderno, no había podido dormir bien. Una idea la perseguía con fuerza. ¿Y si al entregarlos los condenaba? Porque sí, ahora tenía pruebas. Y sí, las autoridades podían actuar.
Pero también sabía cómo funcionaban las cosas allá afuera. Había visto a demasiadas víctimas quedarse sin voz, a demasiados poderosos salirse con la suya. Lucinda se acercó y le rozó el brazo con el hocico. «Tú no me pediste nada», le dijo Estela en voz baja. «Solo llegaste, y yo decidí abrirte la puerta. ¿Pero ahora qué? ¿Te entrego como si fueras una prueba? ¿O te escondo y dejo que todo siga como está?» El silencio que siguió fue más profundo que cualquier respuesta. Al día siguiente volvió al pueblo a buscar insumos. En la fila de la carnicería, dos mujeres cuchicheaban. No la miraban, pero hablaban lo suficientemente alto para que ella escuchara. Dicen que la vieja Ramírez tiene algo grande entre manos. ¿La yegua, dices? La misma, que es de esos caballos finos, de los que valen más que una casa. Estela sintió un nudo en el estómago. Al volver se encontró con Marta, sentada en su vereda moviendo el mate en círculos. «¿Ya vinieron a buscarla?», preguntó con esa voz que usaba para disfrazar el veneno con curiosidad. «Todavía no. Pues yo que tú me apuraba. No vaya a ser que el que venga no sea de los buenos». Estela la miró con dureza. «Hay cosas que no se entregan tan fácil, Marta, sobre todo cuando han sufrido más que muchos. Y hay cosas», respondió ella mirándola fijo, «que una no puede cargar sola». Las palabras le quedaron dando vueltas en la cabeza como espinas, porque, aunque no quisiera admitirlo, Marta tenía razón. Estaba cansada, tenía miedo, y no sabía si proteger a Lucinda era valentía o una forma de retrasar lo inevitable. Esa noche, la lluvia volvió. No una tormenta, solo una llovizna persistente, de esas que mojan hasta los huesos sin levantar ruido. Estela se sentó junto al galpón con una vela encendida y el teléfono viejo en la mano. Tenía el número de la asociación que le dio Germán. Bastaba con marcar, bastaba con decir «aquí está». Miró a Lucinda, dormida, a los potrillos, uno acurrucado, el otro mordiendo el borde de una manta con su torpeza tierna, y el corazón se le hizo un puño. «¿Qué hago con ustedes?», susurró. «¿Los salvo o los pierdo?». La vela chisporroteó con el viento, como si dudara también, y entonces pensó en su marido. Él había amado los caballos. Siempre decía que no había criatura más noble ni más traicionada por el hombre. Recordó cuando encontraron un potro perdido y lo criaron juntos. Fue la primera vez que sintió que el amor podía construirse con paciencia, y ahora ahí estaba, otra vez en el mismo punto, solo que esta vez la decisión era más grande que ella. Levantó el teléfono, marcó, pero justo antes de que conectara, lo colgó. Al día siguiente, al abrir la puerta, encontró un sobre tirado bajo la reja, sin remitente, sin nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro, una foto, Lucinda, mucho más joven, con el pelaje brillante y una crin trenzada. Al fondo, el logo de la hacienda El Cauce. Junto a la imagen, una nota escrita a máquina: «Lo que es mío, siempre vuelve». Estela sintió que el mundo se le encogía. No era solo una advertencia, era una amenaza directa. Y esa fue la gota. Entró al galpón, se arrodilló junto a Lucinda y le habló al oído como si pudiera entender cada palabra. «Ya no es por mí, es por ustedes, por lo que viene, por lo que no quiero que se repita». Se levantó con decisión, marcó el número de la asociación y esta vez esperó la respuesta. «Asociación de Rescate Animal, buenos días. Tengo una yegua marcada por Gaitán. Está viva. Parió 2 potrillos en mi campo. Tengo pruebas, pero necesito protección para ellos y para mí». Del otro lado hubo un silencio breve. Luego, una voz firme: «Vamos para allá». Y así, después de tantos días de dudas, Estela eligió no callar, no esconder, eligió defender, pero esta vez con el peso de la verdad en las manos.
y con la certeza de que a veces proteger es tener el valor de dejar ir. El aire de la mañana traía ese olor a tierra mojada que tanto conocía, pero esa vez Estela no lo disfrutó. Estaba sentada en una banca de madera afuera de la radio local, con las manos en el regazo y el estómago revuelto. Había aceptado dar la entrevista porque sabía que ya no podía esconderse, pero eso no significaba que fuera fácil. Adentro, el locutor, un muchacho joven llamado Tomás, preparaba todo con nervios disimulados. La noticia ya se había esparcido en voz baja por todo Santa Lucía. Doña Estela Ramírez iba a hablar en vivo, y no de cualquier cosa. Iba a contar lo que había estado pasando en su campo, con nombres, con pruebas. Cuando entró al estudio, el silencio se hizo pesado. Tomás le ofreció un mate, y ella lo rechazó con un gesto de cabeza. No tenía hambre ni sed, solo quería que comenzara. Estás al aire en 5, 4, 3, un clic. La señal. La verdad. Muy buenos días, gente querida de Santa Lucía. Hoy tenemos una invitada muy especial. Seguramente ya escucharon los rumores, pero ahora vamos a escuchar los hechos. Estela tragó saliva. Mi nombre es Estela Ramírez, y esta es la historia de una yegua que no quiso morir. Contó todo. Desde la madrugada en que Lucinda apareció en su campo, herida y temblando, hasta el momento en que descubrió la marca. Habló de los potrillos, del parto en plena tormenta, de las amenazas, de la foto dejada en su tranquera, pero también habló de lo que sintió, de cómo esa yegua la obligó a despertar de años de silencio, de cómo, sin buscarlo, se convirtió en la voz de algo más grande. No estoy aquí por fama, no quiero que me aplaudan, dijo con voz firme. Solo quiero que esto no se olvide. Que quienes hacen daño a los inocentes no sigan caminando como si nada. El locutor no interrumpió ni una vez. Solo la dejó hablar. Cuando terminó, se hizo un silencio largo, denso. Y luego, el teléfono de la cabina empezó a sonar. 1, 2, 10 veces. Llamadas de vecinos, de otras ciudades. Gente que había escuchado. Gente que quería saber más. Gente que decía, gracias. Esa misma tarde, el pueblo ya no era el mismo. En la plaza la gente murmuraba. Algunos decían que era una heroína, otros que se estaba metiendo en problemas que no le tocaban. Pero nadie negaba una cosa. Había tenido el valor de hablar. Marta, desde su vereda, ni siquiera levantó la cabeza cuando la vio pasar. Pero ya no dijo nada. Y eso, viniendo de ella, era un milagro. Germán apareció al anochecer con una sonrisa de esas que no le conocía. En la mano traía un pequeño sobre. Muestra enviada. Ya está en laboratorio. Y la entrevista. No pude escucharla en vivo, pero la están compartiendo por WhatsApp como si fuera misa de domingo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que diste el paso que yo no pude dar hace años. Estela no respondió. Solo miró el campo que se extendía más allá de los árboles. Ese mismo campo donde ahora jugaban 2 potrillos que aún no sabían que su nacimiento había hecho temblar estructuras. A los 2 días llegó el primer auto con vidrios polarizados. Luego, otro. Periodistas. Al principio, ella no quería abrir la puerta, pero Germán la convenció. Si no lo cuentas tú, lo va a contar alguien más. Y lo van a tergiversar. Así que lo hizo. Una reportera de voz suave y mirada dura se sentó en su patio con una cámara apuntándole a la cara. ¿Por qué ahora, señora Ramírez? Porque me cansé de ver cómo el silencio entierra la verdad. ¿No tiene miedo? Sí. Pero tengo más miedo de quedarme con la conciencia sucia. La entrevista salió en televisión nacional al día siguiente, y con eso Santa Lucía dejó de ser un pueblo perdido en el mapa. Se volvió un punto rojo en el tablero, y mientras los medios llegaban, las palabras de Estela ya no le pertenecían. Se volvieron eco, grito, llamado. Y donde antes hubo miedo, ahora había algo más fuerte. Una comunidad que empezaba a despertar.
y un secreto que ya no podía esconderse, porque cuando una verdad se dice en voz alta, no hay vuelta atrás. Eran las 10 de la mañana, cuando un auto negro, reluciente y con vidrios polarizados, se detuvo frente a la tranquera de Estela. No hizo falta que bajara nadie para que el rumor se corriera como fuego en pasto seco. Gaitán había regresado. El mismo que había desaparecido tras el escándalo de la hacienda El Cauce. El mismo al que muchos creían ya fuera del país, o metido en otros negocios turbios, lejos de Santa Lucía. Pero no, ahí estaba, parado frente a la casa de la mujer que sin querer había reabierto una herida que nunca cerró. «Buenas tardes», dijo con una voz seca, áspera, sin saludar realmente. Estela no se movió de la galería. Tenía el cuerpo tenso, pero la mirada firme. «Buenas no sé si serán», respondió sin rodeos. Gaitán la observó por unos segundos. Luego sonrió con arrogancia. «Vengo por lo que es mío». «Aquí no hay nada suyo», contestó ella. «La yegua, la que se robó, la que exhibió por todos los medios como si fuera una víctima. Esa yegua es de mi sangre, tiene mi marca, y exijo que me la devuelva». Silencio. Solo se oía el canto de un gallo al fondo, como un testigo impertinente. «No me robé nada. Lo que llegó a mi puerta llegó pidiendo ayuda, y no fue por error». Gaitán dio un paso al frente. «Si no la entrega por las buenas, habrá consecuencias». Y sin decir más, subió al auto. El vehículo giró despacio y se perdió en el camino de tierra. Pero la amenaza quedó flotando, dura, ineludible. La noticia no tardó en estallar. En la tienda de don Julián, en la carnicería, en la fila del pan, todos hablaban de lo mismo. Algunos murmuraban que era valiente lo que hacía Estela, que había tenido el coraje que nadie más tuvo. Otros, en cambio, la acusaban de buscar problemas, de haber revuelto un pasado que ya estaba enterrado. «Ese hombre es peligroso», dijo una mujer en la verdulería. «¿Y si ahora viene por todos?» «Yo la apoyo», respondió otra, «porque si no frenamos a uno como ese, mañana será otro». Marta, como siempre, tenía algo que decir, y lo dijo fuerte, parada en la puerta de su casa, con los brazos cruzados. «Yo no defiendo criminales, pero esa yegua tiene marca, y las marcas no mienten». «Las marcas tampoco explican el dolor», le respondió Germán, que justo pasaba. «Y el silencio de todos durante años, sí». Así, el pueblo se partió. No en dos mitades iguales, pero sí en dos voces. Una que temía, y otra que por primera vez se atrevía a hablar más alto. Esa tarde, Estela preparó mate y lo esperó. Sabía que Germán vendría. «¿Lo viste?», preguntó apenas lo tuvo enfrente. «Sí, lo vi. Llegó con abogados, papeles, registro de propiedad. Todo viejo, todo maquillado, pero oficial». «¿Puede llevársela?». «No sin una orden, y menos con una investigación en marcha, pero puede presionar, puede hacer ruido, puede mentir, y a veces eso es más peligroso que la ley». «¿Y tú qué harías si estuvieras en mi lugar?». Germán tardó en responder. Miró el campo, los potrillos jugando junto al alambrado. «No me movería, pero estaría lista para lo peor». Estela asintió. Luego, con voz más baja, agregó: «No le tengo miedo a él, le tengo miedo al silencio que lo protegió tantos años». Al día siguiente, un camión de reparto se negó a entregar el alimento para los animales. Dijeron que no querían problemas, que estaban siguiendo indicaciones. La farmacia del pueblo también se negó a venderle un medicamento para Lucinda, y en la plaza un par de vecinos la miraron con recelo, como si se hubiera convertido en la responsable de un conflicto que a nadie le convenía revivir. Pero también llegaron gestos inesperados. Una joven del pueblo le dejó en la tranquera una bolsa con avena. Una pareja mayor tocó la puerta para ofrecerle pan casero y apoyo. Un chico, de no más de 12 años, se acercó en bicicleta y le dijo con timidez:
Mi abuela dice que usted es valiente y que si necesita algo, yo tengo tiempo libre. Estela lo abrazó sin decir nada, porque había cosas que no se responden con palabras, sino con el corazón. Y así, en medio de la presión, de los rostros que se daban vuelta y de los que se quedaban mirando de frente, Estela entendió algo. El miedo tiene muchas voces, pero el valor también. Y aunque el criador hubiera vuelto, aunque trajera abogados, amenazas y documentos, esta vez no estaba sola. Y eso, en un pueblo donde el silencio había sido costumbre, ya era una revolución. Esa tarde, cuando el sol ya se escondía detrás del monte y el cielo se teñía de naranja opaco, Estela estaba sentada en la galería pelando unas papas para la cena. El día había sido tenso, otra vez. 2 negocios más se negaron a venderle productos. El miedo al apellido Gaitán pesaba más que la vergüenza de mirar a los ojos. Entonces, algo inesperado ocurrió. Marta cruzó la tranquera sin anunciarse, sin su pose altiva, sin su cara de «yo todo lo sé». Llevaba un delantal manchado y una bolsa de pan bajo el brazo. «Te traje pan», dijo seca. «Del bueno». Estela la miró sorprendida, pero no dijo nada. Le hizo un gesto con la cabeza para que se sentara. «No soy de pedir disculpas, ya me conoces», empezó mientras acomodaba la bolsa sobre la mesa. «Pero creo que fui dura contigo, y ahora entiendo por qué». «¿Por qué?», preguntó Estela con suavidad, sin soltar el cuchillo. «Porque a mí también me lo hizo, años atrás, cuando tenía a Bravío, un caballo precioso, hijo de mi padre, de los últimos que cuidó antes de enfermar. Se lo vendí a un conocido que trabajaba para Gaitán, necesitaba la plata. Me prometieron que estaría bien. Se le quebró un poco la voz. Un mes después me contaron que lo encontraron muerto, flaco, lleno de golpes, abandonado en una zanja cerca del límite. Nunca lo dije. Me sentí culpable. Me sentí tonta. Y me dio vergüenza. El silencio entre ambas se volvió espeso, pero no incómodo. Era un espacio donde el dolor podía respirar sin que nadie lo callara. «Ese tipo se llevó muchas cosas», dijo Estela al fin, «pero ya es hora de que devuelva una». Y por primera vez en años, Marta asintió sin discutir. A la mañana siguiente estaban en la cocina con lápiz, papel y 2 tazas de café bien cargado. «Tenemos que mover al pueblo, no solo a los que ya creen, sino a los que dudan», dijo Marta hojeando un cuaderno viejo. «Carteles, panfletos, charlas, que sepan lo que pasó, que no puedan mirar para otro lado. Podemos organizar una feria», propuso Estela. «Algo en la plaza, que vengan con sus animales, con sus historias, que hablen y que no falten cámaras», agregó Marta. «Si los medios ya llegaron una vez, que vuelvan, que vean que esto no es solo tuyo». «Ni mío ni de Lucinda», dijo Estela mirando por la ventana al campo. «Es de todos los que callaron y de los que sobrevivieron. Durante horas trabajaron en los detalles. Reparto de tareas, contactos con radios locales, impresiones caseras. Incluso invitaron a jóvenes del pueblo a sumarse con redes sociales, videos y transmisiones en vivo. Santa Lucía, de pronto, se convirtió en un hervidero. Lo que había comenzado como una historia de una mujer y una yegua herida, ya no era solo eso. Era una grieta en la impunidad. Y por esa grieta estaba entrando la verdad. La feria aún no se había anunciado oficialmente, pero la convocatoria para la primera reunión informativa superó lo esperado. Más de 20 personas se sentaron en el salón comunitario esa noche, rostros conocidos, otros olvidados y algunos que siempre se mantenían al margen. «Vine a escuchar», dijo un hombre mayor, levantando la mano. «Mi nieta me mostró el video de la entrevista y me removió algo. Yo trabajé de peón en el cauce. Una vez vi como un caballo se quebró una pata y lo sacaron arrastrando. No hablé, y ahora me pesa.
Mi hermana vendió una potranca a uno de los socios de Gaitán. Nunca supimos más de ella. Y así, una a una, las voces comenzaron a surgir, dolorosas, rabiosas, llenas de culpa o de vergüenza, pero también liberadas. Cuando terminó la noche, Marta y Estela se quedaron solas, cerrando las ventanas del salón. ¿Viste lo que provocaste?, dijo Marta con una sonrisa cansada. Nos abriste la boca a todos. No fui yo, contestó Estela. Fue ella. Y ambas miraron hacia la oscuridad, como si Lucinda estuviera ahí, en silencio, guiando con sus ojos lo que ni las palabras podían explicar. A los pocos días, las primeras pancartas empezaron a aparecer en el pueblo, en la plaza, en las tiendas, en la entrada de la escuela rural. Ni uno más bajo la sombra de Gaitán. La verdad no se esconde en establos. Justicia para los que no pudieron relinchar. Algunos vecinos seguían callando, otros murmuraban, pero ya nadie podía decir que no sabía. Y mientras los potrillos corrían libres por el campo, sin entender el peso que cargaban, una comunidad entera comenzaba a levantar la cabeza, porque todo cambió el día que Marta habló, el día en que la más crítica de todas se convirtió en aliada. Y juntas, sin buscarlo, comenzaron algo que nadie más había podido. Un movimiento. La mañana del juicio fue gris y tensa. Santa Lucía amaneció en silencio, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Frente al juzgado del distrito, las cámaras de los noticieros ya estaban instaladas. Micrófonos, lentes, cables por el suelo. Los nombres que antes se susurraban, ahora estaban impresos en titulares: Gaitán en el banquillo, testimonio de una yegua marcada, una comunidad dice basta. Estela llegó acompañada por Marta y Germán. No llevaba maquillaje ni ropa especial, solo su abrigo de siempre, sus botas de campo y esa expresión firme de quien ya no tiene miedo. Lucinda no estaba allí. Ya no. «¿Se la llevaron anoche, verdad?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Germán, «ya está en la fundación, bien cuidada, y los potrillos también, van a estar seguros mientras dure todo esto». Estela asintió. Le dolía no tenerla cerca, pero sabía que era lo correcto. Había llegado el momento de soltar, de confiar. El juez abrió la sesión. Gaitán, sentado en el banquillo, no parecía el mismo hombre altanero que había cruzado su tranquera semanas atrás. Iba bien vestido, con una sonrisa fingida, pero sus ojos no mentían. Sabían que esta vez las cosas eran distintas, porque esta vez había pruebas y testigos y memoria colectiva. El fiscal presentó los informes veterinarios, las fotografías de la marca en el cuerpo de Lucinda, los registros del antiguo criadero y las denuncias nunca escuchadas. Luego vinieron los testimonios, uno a uno, antiguos trabajadores, vecinos, peones y hasta un policía retirado hablaron. Pero fue la declaración de Estela la que sacudió la sala. No vine a buscar venganza, vine porque esa yegua cruzó mi vida con una historia que ya no se podía esconder. Ella llegó destrozada, con miedo, cargando vida dentro de sí. Yo la cuidé, pero fue ella quien nos enseñó a hablar otra vez, a recordar lo que preferíamos olvidar. El juez escuchó en silencio. Algunos en la sala se limpiaban los ojos, otros simplemente bajaban la cabeza. Cuando Gaitán fue llamado a declarar, se defendió con frases frías y estudiadas. Negó haber maltratado animales, negó haber dado órdenes, negó haber sabido siquiera lo que ocurría dentro de su propia hacienda, pero nadie le creyó, ya no. Al salir del juzgado, un grupo de periodistas rodeó a Estela. «¿Qué espera del juicio?», le preguntaron. «Espero que no lo olviden mañana», dijo. «Porque si lo olvidan, todo esto fue para nada». Esa noche, mientras el fallo se deliberaba, llegó un vehículo oficial al campo. Una mujer de la fundación bajó con papeles y una libreta.
Venimos a buscar a Lucinda y a los potrillos, dijo con respeto. Están en proceso judicial y para protegerlos deben estar bajo nuestra custodia. ¿Estarán bien?, preguntó Estela con voz apenas audible. Lo prometo. No están siendo tomados, están siendo cuidados. Le dieron un momento para despedirse, y aunque ya sabía que no estaban en el establo, caminó hasta allí igual. Se sentó sobre la paja seca, tocó el lugar donde Lucinda había parido, donde los potrillos dieron sus primeros pasos. «No les fallé», susurró, «y no me voy a rendir ahora». 3 días después, el juez dictó el procesamiento formal de Gaitán. La investigación continuaría, pero ya no como una sospecha. Ahora era una causa penal. Se le prohibió acercarse a Santa Lucía, a la fundación o a cualquier propiedad de Estela. La comunidad estalló en aplausos cuando se dio la noticia en la plaza. Algunos lloraron, otros se abrazaron. Nadie lo celebró como una victoria total, pero sí como un paso, un primer paso después de años de silencio. Esa noche, Germán llevó una botella de vino y brindaron los 3 junto a la estufa. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Marta sirviéndose un poco más. «Ahora viene lo difícil», dijo Estela. «Recordar y enseñar a otros a no callar. Y esperar a Lucinda», agregó Germán. Ella sonrió, mirando hacia el campo. «Sí, pero ya no como antes. Ahora sé que no tengo que protegerla sola. Ahora somos muchos». Y así, entre cicatrices, testigos y un pueblo que aprendió a hablar, la justicia comenzó a tomar forma. No fue perfecta, no fue inmediata, pero fue real. Y eso, en una tierra marcada por el olvido, ya era una forma de sanar. Estela estaba arrancando maleza del jardín cuando sonó el teléfono fijo. Secó las manos en el delantal y atendió con la misma calma de siempre, sin imaginar que esa llamada sería diferente. «Doña Estela, habla Mariana, de la Fundación Refugio Ecuestre. Tenemos buenas noticias». Estela se quedó en silencio, aguantando el aire. El juzgado autorizó el regreso de Lucinda y su cría a su propiedad. Fueron oficialmente desvinculadas del caso y reconocidas como víctimas bajo protección civil. Podemos llevarlas esta misma tarde, si usted está de acuerdo. La pala cayó al suelo. Su voz apenas salió. «Claro que estoy de acuerdo. Tráiganlas a casa». Colgó con las manos temblando. Por un instante no supo si llorar, correr o simplemente quedarse ahí, agradeciendo en silencio. Pero no hubo tiempo de pensar mucho. El pueblo lo sabría en minutos y tenía que preparar el terreno, porque volvían a casa. La noticia corrió más rápido que el viento. Marta llegó antes que los camiones, con pan recién horneado y los ojos vidriosos. «¡Ya me enteré!», exclamó, dejando la canasta sobre la mesa. «¿Dónde está la cinta? Tenemos que adornar ese portón como si viniera un presidente». «No sé si sea para tanto», dijo Estela, sonriendo por primera vez en días. «No es solo una yegua, es símbolo, mujer, de todo lo que no pudieron callar». Media hora después llegó Germán, con los niños de la escuela detrás. Llevaban cartulinas pintadas con frases. «Bienvenida a casa. Gracias por enseñarnos a no rendirnos. Esperanza vive». Y entonces apareció el camión blanco de la fundación. El pueblo entero se reunió en la entrada del campo, sin discursos, sin autoridades, solo vecinos, gente sencilla, con los ojos atentos, el corazón latiendo fuerte y las manos listas para aplaudir. La puerta del camión se abrió y primero bajó Lucinda, más fuerte, más brillante, pero con la misma mirada serena. Su pelaje relucía bajo el sol de la tarde, como si llevara en el lomo los rayos de todos los días que no se rindió. Y detrás de ella bajó su cría, una potranca de ojos vivaces, crin alborotada y paso curioso. «¿Ya tiene nombre?», preguntó una niña. Estela miró a la potranca, luego al cielo. «Se llama Esperanza», dijo sin dudar.
El aplauso que siguió fue largo, cálido, como un abrazo colectivo. Hasta Marta aplaudía con fuerza, llorando sin esconderse. Lucinda miró a la multitud con calma. No se asustó, no corrió. Caminó directo hacia el establo que la había visto renacer. Era como si supiera que había vuelto a su lugar. Esa noche, después de que todos se fueron, Estela se sentó junto al portón abierto. Observó a Lucinda y a Esperanza pastando con tranquilidad bajo la luz tenue del atardecer. «Mira lo que hiciste, niña», susurró. «Llegaste rota y nos enseñaste a luchar. Ahora vuelves y nos enseñas a sanar». Esperanza se acercó y le olió las manos. Era ágil, juguetona, sin miedo, una generación nueva que no conocía el peso de la marca, una vida que no cargaba culpa. Marta se sentó a su lado, con una manta sobre las piernas y el mate humeando. «¿Sabes qué pienso?», dijo sin mirarla. «¿Qué?». «Que no era solo una yegua, era una prueba. Y tú fuiste la que tuvo el valor de no mirar para otro lado». «No estuve sola», respondió Estela. «Tú también viniste». Se quedaron en silencio. El viento soplaba leve, los grillos cantaban en los pastos y el mundo parecía en calma por un instante eterno. Y así, cuando la noche cayó sobre Santa Lucía, una potranca dormía tranquila junto a su madre, sin saber que su nombre ya era bandera. Y una mujer, con las manos marcadas por el campo, sabía que a veces la justicia tarda, pero llega. Y cuando lo hace, trae consigo lo más difícil de todo, la posibilidad real de empezar de nuevo. La madrugada caía como un susurro tibio sobre el campo. El cielo, todavía oscuro, se iba aclarando apenas, como si dudara en comenzar de nuevo. Sentada en la galería, con una manta sobre los hombros y un café entre las manos, doña Estela observaba en silencio cómo el mundo despertaba. Otra vez. El canto de los gallos se mezclaba con el murmullo suave del viento y el sonido de Esperanza, trotando cerca del alambrado, seguida por Lucinda, que la miraba con esa paciencia que solo tienen las madres y los animales que han sobrevivido al dolor. Era la primera vez en mucho tiempo que Estela no sentía prisa por levantarse. No había urgencia, ni miedo, ni la necesidad de defenderse de algo. Había algo distinto en el aire. No era tranquilidad, era algo más profundo. Era paz. Tomó un sorbo del café y se quedó observando el terreno, ese mismo pedazo de tierra que por años fue simplemente eso, tierra, pero que ahora tenía otra alma, otro peso, como si los pasos de Lucinda hubieran despertado algo dormido bajo el suelo, algo que no se ve, pero que se siente. Recordó la madrugada en que todo empezó, el galope desesperado, el relincho herido, esa figura fantasmagórica entre la niebla. No lo sabía entonces, pero ese momento partió su vida en dos. Desde esa noche dejó de ser una viuda sola con un pedazo de campo y empezó a ser otra cosa, una voz, un refugio, un faro. ¿Quién iba a decirlo?, murmuró sin esperar respuesta. Que una yegua sería la que me enseñara a volver a vivir. Se levantó despacio y caminó hacia el establo. Lucinda la vio y relinchó bajo, suave, como si saludara sin hacer ruido. Esperanza corrió a su encuentro, rozándole el brazo con el hocico. «Buenos días, chiquita», le dijo con una sonrisa. «¿Dormiste bien?». La potranca bufó y salió corriendo, dando vueltas como una loca en el campo abierto. Lucinda la siguió con la mirada sin moverse, con la dignidad intacta. Estela se acercó y apoyó la frente en la del animal. «Lo hiciste bien, mi niña. Lo hicimos bien». Y ahí, por unos segundos, dejó que el llanto le aflojara el pecho. No era tristeza, era alivio, era gratitud. Era todo lo que no había podido llorar cuando la llevaron, cuando la defendió, cuando habló ante todos con la voz temblando, pero sin dar un paso atrás. Porque la vida, pensó, no siempre se reconstruye con ladrillos.
A veces se reconstruye con actos pequeños, con decisiones que duelen, con el simple hecho de decir sí cuando todo en uno quiere decir no. El pueblo había cambiado también. Marta ahora organizaba charlas en la escuela sobre bienestar animal. Los jóvenes hacían videos educativos con testimonios de peones y vecinos que antes no querían hablar. Germán daba talleres gratuitos en la plaza y hasta don Julián, el de la tienda, colocó una caja para donaciones destinadas al cuidado de caballos rescatados. Lo que comenzó como una historia silenciosa en la oscuridad de una madrugada se había convertido en una causa que nadie podía ignorar. Y aunque no todos cambiaron, bastó con que algunos lo hicieran para que todo empezara a moverse. Porque, entendió Estela, la esperanza no siempre llega con luz. A veces llega sucia, herida y temblando. Pero llega. Volvió a la galería con otra taza de café, esta vez para Marta, que acababa de aparecer cruzando el portón con una sonrisa torcida y el cabello recogido a medias. ¿Ya andas filosofando con el amanecer otra vez?, preguntó dejándose caer en la silla de al lado. Es que está bueno para pensar. ¿Pensar en qué? Estela la miró. Luego volvió la vista al campo. En todo lo que cambió, en todo lo que dolió y en todo lo que todavía falta por hacer. Marta asintió. Se quedó callada un rato, luego dijo: Te voy a decir algo que no te dije nunca. Me hiciste cambiar. Al principio te odiaba, ¿sabías? Lo noté, pero después entendí que el coraje no se grita, se hace. Y tú lo hiciste. Ambas rieron, no mucho, lo justo, lo necesario. El sol por fin asomó por el horizonte, pintando todo de dorado. Los potrillos relinchaban, los pájaros saltaban entre los árboles y el mundo parecía, por un momento, completamente en orden. Estela cerró los ojos. Se permitió respirar hondo, dejar que el aire nuevo le llenara el pecho. Esa madrugada, susurró, yo pensé que venía a traerme problemas y terminó trayéndome una causa, una razón y una familia nueva, una yegua y una potranca, dijo Marta con ternura. ¿Quién lo diría? Y un pueblo que por fin despertó, agregó Estela. Eso no es poco. Y así, con la luz dorada pintando los campos, con el corazón más ligero y el alma en calma, doña Estela entendió que esa madrugada no había sido una casualidad. Había sido una llamada, una segunda oportunidad, un empujón hacia lo que siempre estuvo esperando por ella, una vida con sentido, porque a veces el destino no toca la puerta, relincha, gime y sangra, y si tienes el valor de abrirle paso, te cambia para siempre. A veces la vida nos pone pruebas que no entendemos al principio, pero con el tiempo descubrimos que aquello que parecía una herida era en realidad una puerta hacia la transformación. Lucinda no solo cruzó el campo de doña Estela, cruzó también el muro del miedo, del silencio y de la indiferencia. Y al hacerlo, nos recordó que todos, incluso los más heridos, pueden ser semillas de esperanza. Porque cuando una comunidad decide hablar, cuando una mujer decide resistir y cuando una yegua decide vivir, nada vuelve a ser como antes. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que algo pequeño cambió tu mundo, déjanos un comentario. Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las heridas no nos definen. Lo que hacemos con ellas, sí. Tu me gusta es mucho más que un clic. Es un gesto de apoyo a las voces que, como la de Estela, merecen ser escuchadas. Y si te quedaste con ganas de más historias como esta, reales, humanas y llenas de verdad, suscríbete al canal. Cada suscripción es una forma de decir, sí, quiero seguir siendo parte de algo que vale la pena. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces la esperanza llega en la madrugada.